Bueno, durante 3 días, Santiago se convierte en la sede de la 31ª conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que busca, bueno, reflexionar, por supuesto, y hacer patente el importante papel que desempeña justamente la prensa, los medios de comunicación, las y los periodistas, en el acceso y la difusión de la información para garantizar y asegurar un futuro sostenible, que respete los derechos de las personas y sus diversidades de voces. Y digo acá futuro sostenible porque también está centrado este año justamente en el tema del cambio climático. Bueno, y en esta conversación de futuro, presente, futuro, porque ya estamos viviendo y padeciendo también varias cosas, quisimos, o queremos más bien, revisar el pasado que nos ha entregado algunos hitos, luces y sombras también respecto a la libertad de prensa en nuestro país, y que ha servido también de base para el presente, que también por supuesto tiene sus nuevos desafíos, no solo en relación a las nuevas tecnologías, algunas más intrusivas que otras, o a los llamados fenómenos de las fake news a propósito de la responsabilidad de las redes sociales. Y vamos a conversar, porque aquí vamos a conversar, a disparar, que es una palabra que en realidad no suena muy bien en estos tiempos de inseguridad ciudadana, pero los periodistas usamos mucho eso en cuanto a las preguntas y la conversación con alguien de la casa, Carlos Tromben. Él es economista, periodista, profesor de la Escuela de Periodismo de la USACH, además de escritor, por supuesto, director y cofundador de la editorial Rocamar. ¿Cómo estás, mi querido Carlos Hola, Tromben? Daniela, muchas gracias por la invitación. A ver, tengo una parte muy fome, dolorosa, para que podamos hablar en relación a algunos datos duros que tienen relación con un pasado bastante reciente, antes de entrarnos también en la dictadura. Pero a propósito de la libertad de prensa y los ataques que vemos ahora, más allá de los bulos, como dicen los españoles, ¿no? Y todo este tema de la desinformación que también generan los bots, las redes sociales y todo eso, me gustaría detenerme en lo que sucedió sobre todo a partir de 2019, donde no solo hubo un montón de víctimas civiles en relación a los traumas oculares, también homicidios, por supuesto también ataques sexuales y de otra índole, sino la prensa. Y acá solo un dato para adentrarnos en esto y también cómo tú lo percibes, porque finalmente también son ataques a la prensa o agresiones en el espacio público. El informe sobre libertad de expresión en el contexto de las protestas y movilizaciones en nuestro país, elaborado por el Observatorio de Derecho de Comunicación y la Fundación Datos Protegidos, también ahí con la Facultad de Comunicación e Imagen de la Chile. Mira, solo en el periodo de octubre de 2019 a noviembre de 2021, porque ahí hay un extendido, se contabilizaron 403 ataques contra la prensa. Y son amenazas, intimidaciones contra periodistas, comunicadores, fotógrafos y medios de comunicación. Y el 86% de estos registros corresponden a más registros, siempre hay subregistros, en la región metropolitana. ¿Y adivina dónde, po? ¿Alrededor de qué plaza? De Plaza de Dignidad o Baquedano. Claro. A partir de estos datos, que son más o menos recientes, y los que se ven ahora para el 2023, en la misma organización, la OECD, hablaba de, al menos en el 2023, unas 80 vulneraciones, 43 fueron perpetradas por agentes del Estado. Y el 2021 se registraron 127, si vemos un desglose. ¿Qué pasa sobre todo con la emergencia de medios independientes que no tienen quizás esa protección o ese respaldo de grupos económicos, por lo tanto estamos vulnerables en el espacio público? Claro, bueno, eso tiene un marco, ¿no? Que es la jibarización de la actividad, de la economía del periodismo y de la comunicación, que viene ya hace varios años, ¿no es cierto? Precarización laboral de los periodistas en este marco de flexibilidad laboral y de una industria que debió transformarse bajo el apremio de las nuevas tecnologías, ¿no? Y en ese marco además de una crisis social como la que vivió Chile, crisis y que seguimos viviendo, ¿no? La crisis sigue, eso lo vemos todos los días. Este sector de medios de comunicación independientes, como tú dices, diría que fueron, sin conocer los datos más desglosados de ese trabajo, fueron el principal blanco de las agresiones, intimidaciones directas, indirectas de agentes del Estado u otros, que también tiene un correlato en la
muertes no aclaradas de dirigentes sindicales. Creo que tuvimos Sí. 1 de mayo, Sí, ahora sí. Día de la Prensa. Entonces, hay un correlato ahí probable y tenebroso que no ha sido aclarado. Y es ese sector el más vulnerado, diría yo, en mi opinión, en lo que yo he escuchado o visto como televidente, telespectador y consumidor de noticias. No sé de agresiones directas a camarógrafos, periodistas de medios, Megavisión o el Mercurio, ¿no? Hubo una, ¿te acuerdas? Sí, de TVN. Sí. TVN, Iván Núñez en la Araucanía. Exactamente. En una región que está en una situación totalmente fuera, no creo, me cae esa palabra, fuera de control, pero sacudido por Sí. fuerzas que todavía no salen a la luz, ¿no es cierto?, del todo. En fin. Entonces, eso creo que es el marco general, ¿no? No obstante, en muchas otras situaciones, en otros países del mundo, democráticos, se ve. México ya es un caso extremo de homicidios reiterados y sistemáticos digamos, de carteles de la droga. Pero también en Argentina se han visto el fotógrafo Cabezas en los años 90, un fotógrafo de farándula, así que estaba en Piramar, ¿no es cierto?, retratando a gente vinculada al menemismo en ese momento en el poder. Entonces, eso no sigue vigente en las democracias occidentales, ¿cierto?, como una situación que puede traducirse en digamos, la muerte de una persona o en el cierre de un medio, ¿no? Exacto. El silenciamiento de un medio que de alguna manera se escapa a las lógicas de mercado y que puede apuntar a investigaciones que afecten al poder o alguna de sus ramas. Ya que nombrabas, Carlos, lo que pasó este miércoles pasado, ¿no? 1 de mayo, a propósito de lo que se ve en el espacio público, las demandas de los grupos gremiales, los sindicatos, el mundo del trabajo. Recordemos que solo hace 2 años, ¿no? Aquí, muy cerquita en Mex, a propósito de una conmemoración del 1 de mayo, fue baleada y murió la periodista Francisca Sandoval. Claro. Solo 29 años, reportera de Señal 3 de La Victoria. Que un caso de una violencia también que se suscitaba ahí entre mafias finalmente, del claro, comercio ambulante, claro, y toda esta situación de vulnerabilidad finalmente en este espacio. Sí. Y junto con el ataque al equipo de prensa de TVN que tú señalabas en el 2021, mira, justo ahí en el sector Cañete y Tirúa, justamente, que también digamos que es un caso más o menos aislado. Hay otras formas de atacar a la prensa y que son más subterráneas, ¿no? Que por ejemplo, a propósito del caso Milico Gate, ¿no?, que le llamamos nosotros en los medios de comunicación, lo llamaron ellos los creadores finalmente, está el espionaje por parte del ejército, principalmente a Mauricio Baibal, pero no solo. Ahí está también Pascal Bonnefoy, está también, por supuesto, Santiago Pavlovich, Cristóbal Peña, todos autores de distintas investigaciones llevadas a libro, Danae Fuster, ¿no?, Javier Rebolledo, libros que vienen a denunciar varios casos que tienen relación con cúpulas de poder. Sí. ¿Eso se sabía antes o es algo que ahora recién, con estos medios de investigación, también más o menos independientes, empiezan a salir a la luz, donde ellos mismos son los protagonistas y las víctimas? Sí. Bueno, es que en los años 90 era otro el contexto, ¿no? En los años 90 tuvimos una serie de gobiernos de centristas, ¿no es cierto?, que buscaban principalmente bajar los conflictos, ¿no? O sea, evitar el conflicto a como diera lugar. Entonces, la prensa independiente, antidictadura, perdió todo apoyo de esos gobiernos, quebró, desapareció, los periodistas se reciclaron, los que estaban en APSI terminaron en el Mercurio, en la revista El Sábado. ¿No? Bueno, y en ese periodo hubo pocos libros o reportajes de investigación profunda. Hubo algunos que también tuvo el caso de, ¿te acuerdas de Impunidad Diplomática? Ah, sí. ¿No? De Francisco Martorell, Sí. que era una especie de nuevo periodismo narrativo que mostraba las prácticas del embajador argentino y de la época, ¿no? Y de grandes empresarios chilenos, y fue censurado. Los editores, me acuerdo que era Planeta, me parece que era la editorial, pasaron un fin de semana en Capuchino, ¿no?, en lo que era en ese entonces el anexo de cárcel. Entonces, pero fueron casos ahí puntuales, y ya en la década posterior, en los años después de 2010, ¿no?, empieza a aparecer una labor independiente de periodistas que investigan al poder desde alguna de sus aristas.
financiera, económica, militar, ¿no? Y ahí eso es meterse en la pata de los caballos, en particular con el estamento militar, ¿no? Que ya no es un poder como el que era antes, pero sigue siendo un poder, ¿no? Y eso trajo consecuencias para Mauricio, ¿no es cierto? Que sufrió hostigamiento y digamos, intrusiones en su hogar. Todo su entorno. Todo su entorno, sí, fue bien invasivo. Bien invasivo y no lo apoyó mucho el medio con el que trabajaba él en ese momento, ¿no? Él trabajó en TVN, estaba haciendo un reportaje sobre la AFP, se lo bajaron y lo despidieron, digamos. Entonces, también son esas situaciones que se dan en democracia y es, no digo que sea rutinario, pero no es tan extraño que suceda, ¿no? Vemos el caso de esta periodista que fue impugnada por un alto mando de carabineros. ¿Porque dijo Paco? Exacto. ¿No? O sea, es violentísimo también. Sí. Hay una intromisión ahí, independiente de que a lo mejor no era la mejor manera, valga la redundancia, no era la mejor manera, y yo lo dije ahora, pero porque está en el vocablo, pero en el contexto en que ella estaba, ok, pero no era para una sanción de ese estilo, digamos, o de esa magnitud, menos en estos tiempos. Claro. Ahora, a propósito que hablabas de lo audiovisual, ¿cómo? Yo siento, porque me acuerdo cuando chica, ni pensaba estudiar periodismo, pero de alguna manera como informe especial a partir del tema de las investigaciones y sacar a la luz hechos de todo tipo, pero que estaban literalmente bajo la alfombra, ha sido como ícono también de no solo de la televisión chilena, del periodismo de investigación nacional. Claro. Y se ha mantenido. Sí, claro, eso tenía que ver con la criminalidad, ¿no? Sí. Tanto la criminalidad mafiosa como la criminalidad privada, ¿no es cierto? Asesinatos seriales, asesinos seriales, casos de derechos humanos, osamentas encontradas durante esos años en Pisagua, en otras partes, casos emblemáticos de terrorismo de Estado, como fue el caso Letelier, ¿no es cierto? Había golpes periodísticos importantes porque había alguien detrás apoyándolo. Ese es un punto importante. Para poder hacer periodismo valiente, investigativo y profundo, uno necesita apoyo de alguien. Sí. De una editorial, de un medio, se necesita una infraestructura, una plataforma, una protección, un amparo. Eso es importante, legal. No solo el respaldo, digamos, de contar con los medios de todo tipo, sino también la protección. Sí, claro, en ese caso. Entonces, Informe Especial siempre fue una joyita de TVN y como tal fue protegido por las sucesivas administraciones del canal. Y para las nuevas generaciones, yo creo que tú también, Carlos, lo haces mucho como profesor acá en la USACH, la misma escuela de periodismo. No sé si hablan de casos emblemáticos de la dictadura. Muchos periodistas desaparecidos o asesinados de una, digamos, digamos que están comprobados esos casos, que eran parte de la UP, del gobierno, pero también casos sumamente violentos, icónicos, lamentablemente emblemáticos, como Pepe Carrasco, el 86. Claro. Durante la dictadura es como un terremoto grado 9, ¿no? En la historia de Chile no hay tantos casos. Hubo algunos, notoriamente en los años 30, el año 33, fue asesinado el periodista Luis Mesabel, el primer periodista asesinado en su labor, ¿no? En las postrimerías de la República Socialista. La gente cree que la República Socialista era como un anticipo cortito de la Unidad Popular y nada que ver. O sea, fue un gobierno populista y bañista. Sí, eso te iba a decir, claro. Y muy represivo, eso, sobre todo en su segunda parte, y con motivo de la desaparición de un profesor que había sido detenido en Antofagasta y que no llegó con vida a Valparaíso con los demás prisioneros. Este periodista investigó el caso y llegó a demostrar que habían sido funcionarios de investigaciones los responsables de la desaparición del profesor, y después fue asesinado él, ¿no? Wow. Él trabajaba para la revista Weekend, que era una revista que era... ¿La misma del Mercurio? No. Es la misma marca que después la adquirió el Mercurio. Era una revista de espectáculos que la transformó Mesabel como editor en una revista de investigación periodística del poder. Mira. 33, ¿no? Y fue un funeral muy masivo de él. Y después los perpetradores fueron nuevamente, se comprobó que eran efectivos de la policía, fueron condenados y amnistiados por el gobierno de Arturo Alessandri Palma, que se llevaba pésimo con la prensa, siempre ha sido la impunidad. Carlos, nosotros hoy día estamos con este especial del Día Mundial, ¿no?, de la Libertad de Prensa, siendo, como decíamos al inicio, Santiago sede, ¿no? Y ahí la UNESCO nos da esta posta.
Y nosotros estamos hablando de distintas aristas en los programas de la Radio USACH. Y estamos haciendo unas preguntas incluso entre nosotros mismos, ¿no? Como periodistas de este medio, de la USACH estatal, que también es bastante de la resistencia, porque digámoslo, es un medio también de nicho, pero para muchos de una élite intelectual, en el sentido de la profundidad que podemos abordar los temas, ¿no? No somos de la cuñita rápida y fácil. Pero estamos haciendo algunas preguntas que me gustaría jugar contigo al respecto, un poquito también para seguir la línea. Primero, ¿por qué es para ti importante el periodismo en el contexto actual? O siempre, pero sobre todo con el contexto que estamos viviendo hoy en Chile y en el mundo. Bueno, hoy es más importante que nunca precisamente por lo que tú mencionabas, que es una proliferación de plataformas de comunicación desreguladas, donde se ventila cualquier chorrada, como hablabas en español de España, donde se juega con la fe pública, con la credulidad de las personas, con los miedos de las personas, ¿no? Todo esto que cuando hablamos de fake news tienen asidero y se apuntalan no solamente por la existencia de bots y granjas de bots y personajes como el siniestro Cerimedo en Argentina, ¿no? Y otros, tiene asidero también en los miedos de la gente. Todos tenemos miedos, ¿no es cierto?, atávicos, instalados en nosotros mismos como individuos y como grupos sociales, como, ¿no?, subculturas, si tú quieres. Entonces esos miedos son explotados, como antes lo eran, por la propaganda como una política comunicacional gubernamental deliberada para confundir y llevar agua para su molino. Lo usaron dictaduras, tiranías, gobiernos totalitarios y democráticos también, ¿no? Lo que antes hacía la propaganda, ahora lo hacen las redes con una eficacia quizás mucho mayor que aquella, ¿no? Entonces, por eso el periodismo tiene una responsabilidad y un rol que desempeñar en este contexto tan turbulento, ¿no? En que la mentira se difunde a una velocidad, a una tasa de crecimiento geométrico, si está bien diseñado el mensaje viral falso. Y por lo mismo las diferencias, más allá de lo conceptual o de la sutileza, sino en relación a la responsabilidad, la diferencia entre libertad de prensa y libertad de expresión. Bueno, conceptualmente no sé cuál sea. La prensa, la palabra prensa es súper decimonónica. Ya, claro. Prensa, las rotativas. La prensa, la máquina incluso, la máquina de prensa, ¿no? Que entonces había en ese pasado en que solo era prensa, bueno, hay una práctica de libertad de prensa, ¿no es cierto?, y de ataques a la prensa y al objeto prensa, ¿no? Se llamaba empastelar la prensa, ¿no? Cuando la policía atacaba a un medio que había publicado algo incómodo para el poder, entonces se destruía la prensa, ¿no? Claro. La libertad de expresión es la libertad de las personas, de los ciudadanos, de expresarse, de comentar, de reunirse, de expresar su molestia o sus temores, ¿no es cierto?, públicamente, sin recibir represalias, ¿no? Pero no amparado en un medio. No necesariamente amparado en un medio, no necesariamente, aunque puede ser a través de un medio, o puede ser en una tribuna, en una plaza. Pero más personal, digamos. Pero es más personal. Sí. La libertad de prensa es la capacidad de hacer emprendimientos periodísticos, comunicacionales, ¿no? Y desarrollar contenidos para esas plataformas, sin ser hostilizado, sin recibir ataques, y bueno, eso para mí sería la distinción, ¿no?, entre prensa y expresión, ¿no? Y el ataque que es dramático, que sin duda es un ataque terrorista, pero lo de Charlie Hebdo, eso ya como que pasó a llevar todo, ¿no? Sí. No solo la libertad de prensa, de expresión, sí, sino derechos humanos, todos. Claro. O sea, ya es como el acabose. Claro, cuando por motivos religiosos, ¿no?, en este marco que fue lo que estaba sucediendo con grupos radicalizados en Europa, en Norteamérica, en Australia, ¿no es cierto?, se produjeron casos así, pero en particular ese, ¿no? El de Salman Rushdie, ¿no? Sí. Que publicó un libro que significó una sharia, una condena por parte del gobierno de Irán, ¿no?, y su protección policial en el Reino Unido. Y ahora, hace no mucho, un atentado de esas mismas características, que estaba dando una conferencia y fue acuchillado, ¿no?, por una persona también Ahora, ahí también hay una delgadísima línea roja entre la salud mental de los perpetradores, sí, ¿no?,
y la religión o ideología que sustentan, ¿no? El islamismo, lo que sea, pero hay una delgada línea roja en que están todos medio chalados, po. Entonces son todas cosas que tienen una gravedad y representan una amenaza a la democracia, a la libertad, correcto. Pero hay unas que son más siniestras que otras, o sea, todas son condenables, que me parece que es la acción estatal de supresión de las libertades, ¿no? O su usurpación, ¿no? O cómo esos derechos se pueden ver totalmente, digamos, manipulados y protegidos en apariencia, pero desfondados en la praxis. Exacto. Carlos Tromben, escritor, periodista, economista, editor, nos acompaña, que tiene título, esta tarde acá en Frecuencia Pública a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, donde nosotros también, por supuesto, como medio de la Universidad de Santiago estamos haciendo un especial. Vamos a ir a la música y ya regresamos a Frecuencia Pública. Vamos a escuchar música nacional. Nicole, esto es Despiértame. Regresamos en esta conversación en el contexto y con esta muy buena justificación del Día Mundial de la Libertad de Prensa, conversando con el periodista, escritor, economista y editor y profesor también de la Escuela de Periodismo acá de la USACH, Carlos Tromben. Carlos, ¿por qué decidiste también, a propósito de que pasaste por la economía, que es una ciencia social también, ante todo, dedicarte al periodismo? ¿Qué es lo que te movió internamente? ¿Qué es lo que te hizo ruido en tu existencia o en el mundo? Bueno, yo siempre tuve desde adolescente una inclinación por la comunicación, por las letras, por la literatura, los libros, la comunicación en general, el cine, etcétera. Entonces, en el ejercicio de la ingeniería comercial, yo hacía análisis macroeconómico para una institución privada y claro, eso no me sentía realizado como persona haciendo eso en exclusiva, ganándome la vida de esa manera y manteniendo una familia. Y en algún momento, entré al periodismo un poco a través desde esa disciplina, ¿no? Entré al periodismo económico y financiero en los años 90 y entré y salí de él un par de veces, ¿no? En medios de comunicación y terminé escribiendo libros, ¿no? Porque también se fueron estrechando las oportunidades laborales en esa transición económica de los medios de comunicación que fue bien dura en la primera parte las primeras 2 décadas de este siglo, ¿no es cierto? Ahora ya está como medio consumado, ya hay un plató, ¿no es cierto? ¿No? Y por eso las condiciones de trabajo de la comunicación son completamente distintas, ¿no? Hoy. Entonces por eso me dedico a los libros y a la docencia, fundamentalmente hoy, ¿no? También estuve un paso por la radio, en que hablaba también de economía, mercado, ¿no? Todo aquello. Pero el periodismo para ti es como, en este sentido, una herramienta para comunicar, finalmente, o una excusa para comunicar, porque también comunicas, obviamente, haciendo clases, sí. Comunicas escribiendo libros, más masivo aún incluso, o también hay algo que te hace ruido con el poder, los abusos de los mismos, el tema de la verdad, la justicia, la educación, porque la información es basal para educarnos también como ciudadanos, ¿no? Claro, mira, lo que a mí me hace ruido, me hizo ruido, me hacía ruido, me sigue haciendo ruido, es que lo público es representación, es show, es tinglado, es un escenario, ¿no? Entonces, mucho de lo que vemos a diario en el Congreso, en las noticias económicas, en las noticias seguridad, en los escándalos de todo tipo, son representaciones y son la puntita del iceberg, ¿no? Son la puntita nomás. Lo que sobresale está de alguna manera editado por las fuerzas y los poderes incumbentes con esa situación, ¿no? Si es financiera, si es política, si es policial, deportiva incluso. Entonces, a mí esa simulación, dice, pero si estos estaban hablando en código, no están diciendo lo que están diciendo, se están pasando un mensaje subliminal, subterráneo, que ellos solamente lo decodifican entre líneas, y el público no se entera. El gran público no vive en la rapidez, en la alienación del trabajo, de la ciudad, ¿no es cierto?, en la velocidad, en las responsabilidades familiares. Entonces, ¿en qué momento el ciudadano, la ciudadana se detiene a pensar, pero que lo que me están diciendo, entonces las 40 horas, entonces, ¿no? Y no hay personas más chamullentas que los economistas. Son los manipuladores más espectaculares que hay.
Ellos y los abogados, los economistas y los abogados, ¿no? Los abogados tienen un rol de defender penalmente a un imputado y recurren a una serie de estratagemas comunicacionales, ¿no es cierto?, jurídicas, procesales. Y los economistas, que parecen seres que hablan desde la ciencia, imparcial, el conocimiento, el 99% tiene una agenda política, porque trabajan para alguien, ideológica, claro, porque trabajan para determinados intereses económicos y políticos también. Entonces el énfasis que uno tiene que hacerlo en los cursos que tiene que el periodista del área económica tiene que desconfiar profundamente del economista y ir muy preparado, porque es como el triste espectáculo que dio un periodista hace varios años entrevistando a José Piñera, un periodista muy destacado, muy conocido, con miles de seguidores en las redes sociales. Llegó a esa entrevista sin saber nada. Y José Piñera, que es uno de los grandes manipuladores de la historia de Chile, hizo lo que quiso. Y eso es una falta de... fueron relaciones públicas, más que periodismo. Por la falta de preparación. Y esa es una de las debilidades que quizás podemos padecer en nuestra profesión. Sí. La liviandad y la falta de preparación, o la ignorancia propiamente tal. Mira, es que en la práctica los profesionales de la comunicación también están alienados, como cualquier otro profesional. Entonces van en la rapidez, en la pauta, la cuñita rápida, tienen que rendir su accountability, su indicador, su indicador de performance. Es eso. Es rating, cuñita, entonces tiene que ser en la rapidez. Entonces, a mí me ha tocado también muchas veces ir a entrevistas de los libros que el periodista no sabe nada. Acá se sorprenden en este medio cuando uno invita a un escritor y te dice, ¿pudiste hojear? Otra amiga, Gabriel Salazar, me preguntó, ¿pudiste hojear el libro? ¿Cómo que hojear? Lo leí. ¿Cómo que hojear? Lo leí hace una semana, mírelo, aquí tengo el punteo, ¿cómo se le ocurre? Y así con todos, no porque era Gabriel Salazar, con cualquiera. Ese tipo de cosas, y lo he notado también en contraste con periodistas extranjeros, de otros países, por ejemplo en Argentina. Sí. Cuando salió Allende, la periodista de la agencia Telam, que cerró, Milei la cerró, se había leído el libro, sabía detalles, lo puede haber ojeado, pero todas las preguntas eran inteligentes. Todas las preguntas eran realmente de una persona que tiene un conocimiento de ciencias sociales, de historia. Y no solo hubo comprensión lectora porque leyó el libro, sino también asociación y claro, porque tenía un bagaje, un acervo cultural. Exacto. Que de acá padecemos bastante. Entonces ahí yo creo que estamos bastante al debe acá. Y cómo también hoy... voy a hablar de la emergencia, ¿no? De los medios independientes, autónomos, y sí, por supuesto, uno de los más, digamos, señeros hoy es CIPER, pero hay muchos otros. ¿Cómo han ido cambiando también la percepción que tienen las y los ciudadanos de nosotros, los periodistas, aunque pertenezcan a un grupo más chiquitito y dependan de suscriptores, pero también hay un vínculo ahí, una cercanía, y de los aportes que han hecho al periodismo en cuanto a la autonomía, pero también a la profundidad de los temas y de poner en el debate, en la palestra pública, temas que estaban pasando colados porque en la televisión, en la inmediatez o en los medios grandes salen 3 días, 4, 5, y después ya se nos olvidó que eso pasaba. No, imagínate, CIPER, fue gracias a CIPER que se supo el caso. Tantas cosas, pero tiremos de un hilito inicial, que fue el caso Corpesca. Claro. Porque si no hubiese estado CIPER atento a eso, que fue simplemente la formalización de George... ¿Tienes un libro de eso? Sí. La formalización de Giorgio Carrillo, que era un personaje menor del cuento, porque era un asesor de la diputada Marta Isasi, que era un tipo súper trucho, y que la misma Marta Isasi cambió de asesor y lo despidió, y después cacharon que se dieron cuenta que tenía un despelote con las cuentas por rendir, con los viáticos, entonces lo formalizaron por eso. Y él, en su audiencia de formalización, destapó el tarro de la corrupción en Chile. Dijo, no, aquí se hacen la empresa Corpesca me paga para hacer unos copy-paste, y esta señora está presidiendo la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Entonces, si no hubiese estado CIPER atento a esa pura noticia, no era más que eso, si era una página y media de CIPER, de Mónica González, ¿no es cierto?, estaba en ese tiempo en CIPER, nada más. No había ningún otro medio. Entonces, si no se publica eso, habría seguido la justicia investigando probablemente
pero no con la atención pública y la presión. Y la presión que significó eso. Mira, en dictadura, en un contexto de censura y de un gobierno de esas características, que tenía los medios para silenciar lo que quisiera, había una cosa que no podía silenciar, que era el mercurio. Y el mercurio tenía una línea en que si había un hecho un hecho delictual o un detalle nuevo dentro de un proceso judicial de ese tipo de hechos, podía pasar piola. Pero las personas, sobre todo la Vicaría de la Solidaridad, los parientes de los ejecutados, de las víctimas de la represión, tenían una estrategia. Le llevaban la noticia a una agencia internacional. Uh-huh. A la Orbe italiana, a la France Press, a la Reuters. Entonces, si se publicaba en Reuters, iba a salir en todo el mundo. Entonces ahí el Mercurio estaba obligado a llevarlo. Exacto. Entonces eso pasó, por ejemplo, con un reportaje sobre el caso Prats que hizo Patricia Verdugo para la revista Hoy. Se censuró el reportaje de la Hoy entero. Orden del intendente metropolitano general Morel Donoso. Y entonces las hijas del general Prats llevaron, y la Patricia Verdugo le llevaron todo el material a la agencia ANSA de Italia. Se publicó en el Corriere della Sera, en todos los medios italianos, después Le Monde, bla, 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 y el Mercurio la llevó íntegra. Uh-huh. La nota censurada en Hoy. Buena estrategia. ¿Te fijas? Buena estrategia. Entonces algo de eso también ha ocurrido en plena democracia con CIPER y con los medios de investigación que existen hoy, ¿no? Que de alguna manera pueden tirar de un hilo que si no moriría como un fueguito bajo la lluvia, ¿no? Entonces ahora, mantienen viva la... Caso convenios, claro. Caso audios, que en realidad es caso Hermosilla, sí, también sí. Los medios independientes nos han ayudado a conocer el detalle de toda exactamente, esa... a eso me refiero. O sea, tú no vas a ver un reportaje de investigación en un medio tradicional. A no ser que sean esas denuncias contra la mafia de los estacionadores de autos, todas esas cosas de medio pelo que no importan y son irrelevantes porque los involucrados no están en el poder, sino que son marginales, son gente... Ese tipo de reportajes no son investigación. O sea, no digo que sean irrelevantes, ojo. No, sí. Pero no tienen el calado de investigar al poder. Porque esos medios no investigan al poder. Pero tampoco se pueden desentender cuando el poder está desnudo, cuando sus prácticas corruptas y criminales salen al ruedo de la justicia. Tampoco lo pueden. ¿Y tú crees que las y los lectores o telespectadores independientes del medio estamos aprendiendo, y digo estamos porque yo también soy obviamente consumidora de medios, aprendiendo a diferenciar dónde están los poderes fácticos ahí trabajando, más allá de un cierto grupo que son los que hablan ahí en X o en Twitter y que saben y que van comentando, pero hoy, no sé, también te lo pregunto por tus estudiantes, ¿no? De que si tienen un ojo también más crítico, futuros y futuras periodistas, como para saber qué leer y no replicar a propósito de viralizar tonteras finalmente. Sí, mucho de eso tiene que ver con lo que se habla del capital cultural de la familia. Entonces, cuando un joven ve el tipo de consumo de medios que tienen sus padres o sus tutores, ¿no es cierto?, y él también los sapea un poco, los mira, o se comenta en la mesa, va generando también una praxis en el joven, ¿no? Y por ende en el joven periodista. Y eso se ve también en los cursos que yo hago. Hay talentos y actitudes como esas, ¿no? Pero no son la mayoría. La mayoría de las personas tienen una noción bien bipolar del oficio, ¿eh? Así, los periodistas mienten. Ya. Yo lo escucho, los periodistas mienten, ¿no? Según el punto de vista en que estés situado tú. Sí. Entonces es el eslogan, digamos, ciudadano del Mercurio. Claro. Se ha usado comúnmente también decir eso, ¿no? Que viene también desde la época de la dictadura. O el otro extremo es, los periodistas son totalmente imparciales. No tenemos bagaje personal, no tenemos ideología, no tenemos punto de vista. No, claro. Somos totalmente imparciales, o somos totalmente vendidos, y mentirosos. Claro. ¿Ya? Entonces, las personas en general, el ciudadano de a pie, no tienen una noción muy acabada de lo que es la función periodística. Diría que no. Que son excepciones aquellos que tienen una lectoría o consumo crítico de comunicación pública. ¿Tú qué lees?
¿Yo qué ¿Dónde leo? te informas? ¿Qué medios? Ah, Porque igual hay que verlos todos. hay que verlos incluso los todos, pero cada vez tengo menos paciencia. Ya, sí, eso es lo que pasa. Tengo menos paciencia, estoy ¿Y de los independientes? ¿Cuáles son tus favoritos o donde tú también bueno, has sí, yo sigo a Zipper, sigo a Interferencia, donde he colaborado alguna vez, ¿no? Claro. El Desconcierto, La Voz de los que Sobran, sigo con alguna frecuencia esos medios. Hay algunas notas que me parecen muy bien hechas e interesantes, pero ahora estoy como leyendo más prensa extranjera, y yo también soy víctima de la rapidez, ¿no? Soy lo que puedo agarrar, o algún llamado en X de algún medio de algún país que yo sigo harto Brasil, Argentina, Francia, Estados Unidos. ¿Y lees en todos los idiomas? En esos idiomas sí. Ay, pero qué maravilla. Carlos, aprovechemos los minutos, me voy a salir del tema, pero ya que estás acá, ¿en qué va tu editorial, la apuesta y también qué libros les interesa, qué autores, qué temáticas publicar? Bueno, nosotros estamos apostando básicamente por no ficción, Ya. o textos híbridos que están en esa frontera tenue entre ambos mundos, ¿no? De la ficción y la no ficción. Estamos elaborando, tenemos un calendario editorial para los próximos 2 años, vamos de a poco. Entonces tenemos 2 líneas, una que son servicios editoriales, que se llama La Mano Libros, y Rocamar Ediciones publica, selecciona manuscritos muy especiales, ¿no? O sea, como Rocamar, hay los Servicio- oficios de editor y Claro. lo otro es básicamente... Servicios editoriales, claro. Pero personas- te ayudamos a armar el claro, tema que está exacto, en bruto, digamos. Claro, lo que sea. Ya, Tú- tenía una buena idea, quería hacerle libro, nosotros claro, te ayudamos. Te ayudamos a hacerla. Ahora, o un tema específico, ¿no es cierto? Las medicinas alternativas, el cambio climático, el habitar en las ciudades, las transiciones energéticas, temas de salud personal y pública, ¿no es cierto? Oye, el tema de la alimentación, ¿no? El tema de la matriz alimenticia de las poblaciones ahora con el problema del agua, el problema del cambio climático, los cultivos transgénicos, los huertos urbanos, ¿no? Hay un habitar en el mundo Como que tu nos, huerto, que como muy mi lindo. huertito. Yo lo veo por la foto. Pucha, sí hoy me día la entero. helada estuvo brava, pero bueno, vamos a Uy, ¿de vamos veras? vamos a aguantar. Sí. Estuvieron duras las heladas. Pobre zapallo italiano. Sí, no, y bueno, en fin, las cosas que tenemos, Toda la tenemos hortaliza. repollos y cositas. Entonces, nuestra editorial tiene esa vocación, ¿no es cierto? Y en ese calendario tenemos unos libros súper interesantes. Uno de Marcelo Mellado, que está en etapa final, con su característica pluma ácida, Genial, mordaz, Marcelo Mellado. humorística, en el habitar de los pueblos abandonados de Chile, las periferias y las viejas y las Sí. bibliotecas y los operadores Con su humor políticos. bien particular. En particular. Entonces está entre la ficción y la no ficción. Ya, bacán. Los nombres de algunas personas fueron cambiados para proteger a Marcelo Mellado. Ah, ya, obvio. No. No los inocentes. Tenemos un libro sobre chamanismo y medicinas, que también está muy avanzado y muy bello, de los tratamientos y el saber de las tribus del Amazonas, ¿no? Que a través de lo intuitivo desarrollaron unas terapias, verdaderas terapias increíbles y que nos pueden ayudar mucho en este mundo alienado, lleno de enfermedades y tolerancias alimentarias y todo eso. Y tenemos también un libro maravilloso que se llama La historia del pelo como lenguaje y significante. No te puedo creer, qué genial. ¿De quién es? Me Loreto encantó. Casanueva, es un libro maravilloso que está quedando así. Cuando lo termines, por favor, tráelo a Radio De USACH. todas Yo quiero maneras. leerlo y entrevistarla. Eso. Da las coordenadas donde pueden encontrar entonces esos títulos o más bien también Claro. los servicios editoriales de Rocamar. Claro. ¿Dónde? Bueno, estamos en nuestra página, en este momento nuestra ventana de contacto, Rocamar Ediciones. Súper fácil. Súper fácil. Gracias, Carlos Trompen. Gracias a ti, Daniela. Gracias por haberme acompañado. Que tengas lindo fin de semana. Igual tú. Gracias. Y nosotros nos despedimos con música. A ver, voy a mirar aquí con qué. Que está súper buena la música del playlist, que es bien así también ochentero. Vámonos con, sí, ¿te gusta Simple Red? Sí. Bacán. Esto es Sunrise. Chao, que estén muy bien.